Hola, el tema es la arquitectura egipcia. En este tema vamos a tratar 10 subtemas que vendrían siendo el paisaje de Egipto, su cultura, su historia, algunas pirámides como serían la pirámide escalonada de Zoser y la pirámide de Gizeh, también los poblados y casas egipcias, la tumba de Hatshepsut, el templo de Amón, la arquitectura egipcia tardía y por último, pero no menos importante, una arquitectura de la permanencia. Bueno, estos vendrían siendo los temas que se van a tratar y explicar a lo largo del video y pues comencemos. El paisaje de Egipto. El paisaje de Egipto prácticamente se podría decir que es el río Nilo. El río Nilo es la mayor fuente de agua del país. Dicho río es el más largo del mundo ya que mide 6.648 kilómetros a 4.130 millas. El río proporcionó a los antiguos egipcios 3 estaciones del año bien marcadas. La de la inundación de junio a octubre, en la estación siguiente de noviembre hasta febrero, cuando los campos empezaban a emerger de las aguas, se procedía a la siembra, y finalmente la de la sequía, época en la que se recogían las cosechas y se trillaban. El río Nilo fue un factor cultural que estableció en gran medida el ritmo vital de los egipcios. El otro factor importante fue el sol. El río y el sol establecieron 2 ejes perpendiculares que dominaron la vida y la arquitectura egipcias. Esos 2 ejes del río y el sol forman también la base para la retícula ortogonal de los campos y ciudades egipcias. La cultura de Egipto. Los antiguos egipcios vivían apaciblemente los interminables ciclos de la vida, determinados por el sol y el río. No percibían el cosmos como algo sujeto al capricho de los dioses, sino como un todo continuo e inmutable. Y por esto ellos defendían sus creencias, no querían cambiar, no querían progresar, que es lo que pasó con los ciudadanos del siglo XX. Para ellos las cosas nunca serían tan buenas como lo habían sido en el tiempo de la creación, esa época en donde los dioses habitaron la tierra, que fue la época llamada la época dorada. De ahí que siempre trataran de recrear ese tiempo perfecto. La mayoría de los numerosos dioses del antiguo Egipto representaban fuerzas de la naturaleza y sus imágenes incorporaban aspectos e imágenes humanas o animales. Los campesinos y artesanos de los pueblos egipcios antiguos adoraban a algunos de los innumerables dioses locales, por lo general al dios de la aldea en la que ellos habitaban y al que reinaba en la metrópoli de su provincia. Los egipcios no solo se deleitaban en los placeres de esta vida, sino que trataban de asegurarse de que estos placeres tuvieran una continuidad en la siguiente vida. O sea que para ellos la vida no termina con la muerte, sino que después de la muerte llega otra etapa donde su vida continúa, pero ya no en la tierra. Los egipcios creían en una vida sobrenatural parecida a la divina y basada sobre 4 principios distintos, que son el Ka, el Serdab, el Ba y el Sekham. El Ka son el conjunto de cualidades divinas que daban la vida eterna. El Serdab es una cámara anexa a la del sarcófago y se colocaban relieves, estatuillas y pinturas alusivas al muerto, para que le reemplazaran en los trabajos más penosos que debía realizar. El Ba es un concepto cercano al de nuestra alma. Y el Sekham es un concepto
muy parecido al del Ka, que vendría siendo pues el conjunto de cualidades divinas que residen en el junto al cuerpo en la tumba. Historia de Egipto. En el año 5500 a.C. aparecen los primeros poblados a lo largo del Nilo. Se van desarrollando dos culturas, una de ellas se establece en las terrazas altas del valle fluvial meridional del actual Egipto. En el año 2200 a.C., la monarquía centralizada y burocrática de las menfitas entró en decadencia, produciéndose una revuelta en el norte, debido a la ascensión de las clases subalternas. En los años 2200 a 2052 a.C., durante las 12 dinastías, se restableció la centralización del gobierno, iniciándose el periodo conocido como Imperio Medio o Tebano, que abarcó desde el 2052 al 1786 a.C., trasladándose a la capital de Tebas en el Alto Egipto. Entre estos vigorosos monarcas estuvieron Tutmosis III y Hatshepsut, la única mujer que ejerció funciones de faraón. Amenofis IV trató de introducir una religión monoteísta bajo la protección de Aton, el dios del disco solar, y para ello trasladó el capital administrativo y religioso de Tebas a Akhenaton. Ramsés II se cuenta entre los constructores más activos del Imperio Nuevo. El imperio terminó hacia el año 1000 a.C. en medio de una etapa de gran monarquía y Egipto entró en un lento desnivel que no se detuvo hasta que fue conquistado por las persas. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada por el faraón Sócer y su arquitecto, que también fue su primer ministro, Imhotep, con la construcción de la pirámide escalonada y el complejo funerario. Las innovaciones introducidas por el arquitecto fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios de Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiros y los troncos de árbol, materiales habituales hasta las construcciones reales. En segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Sócer está rodeado de un muro de 10.4 metros de alto, configurado en un recinto rectangular de 545 metros de largo, en la dirección de norte-sur, y 277 metros de ancho en la dirección este-oeste. Para alojar las tumbas de otros miembros de la familia Sócer, la mastaba original fue ampliada lateralmente, pero más adelante se decidió transformar la mastaba horizontal inicial en un movimiento piramidal, disponiendo las 4 mastabas más encima de la primera, que pasarían así a convertirse entonces en la base de la pirámide escalonada. Como se realizaron otros cambios a través del tiempo, el resultado final fue una monumental pirámide escalonada, revestida de finas losas calizas blancas, de 140 por 118 metros de base y 60 metros de altura inicial. Las razones que impulsarían a Sócer a llevar a cabo este cambio sin precedentes y el por qué Imhotep lo proyectó de esta manera y no de otra son inescrutables. Pero lo cierto es que la forma piramidal fue adoptada inmediatamente por los sucesivos faraones, quienes más tarde irían suavizando las superficies de las caras de la pirámide, rellenando los huecos de los escalones hasta darles la forma lisa familiar que todos conocemos, que vendría siendo lo que distingue a Egipto. Las pirámides de Giza son una de las obras más emblemáticas y aún misteriosas que se erigen sobre el planeta. Las pirámides nos recuerdan ese pasado milenario del que muchos sabemos pero no tanto. Las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos son hoy en día una visita irónica, no solo en Egipto, sino en el mundo entero. Durante muchos años fue considerada una de las 7 maravillas del mundo y la única entre ellas que seguía de pie. Poblados y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro
prensado. Bajo el reinado del faraón Agnatón, hacia los años 1379 y 1362 a.C., se fundó una nueva capital, Actatón, que está al horizonte de Atón, en el centro geográfico del antiguo Egipto. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Agnatón. A la muerte de Agnatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. A pesar de esto, los escasos restos que se conservan de la antigua Actatón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad, que es el que se observa en la imagen. La tumba de Hatshepsut en Bahari. El poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía no sería igualado jamás, y en consecuencia las pirámides de Giza no fueron superadas. A partir de la fractura que supuso el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. En el Imperio Medio o Tebano, bajo su influencia surgieron dos grandes templos dedicados a Amón, en Karnak y Luxor, ambos al sur de la capital y en el margen derecho del río. Las tumbas reales y civiles se construyeron del otro lado del río. Se cree que en su gran terraza hipostílica, al otro lado del río, hubo una pirámide de 21.5 metros de lado. Junto a ella se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón entre los años 1503 y 1482 a.C. Entre sus muchos logros se cuenta la expansión comercial naval que realizó Alput. A lo largo del eje que arranca del templo de Amón en Karnak, al otro lado del río, Semnut empezó el gigantesco templo del valle de Deir el-Bahari. A lo largo del muro occidental se extiende una columna de robustas columnas de planta cuadrada, detrás de la cual hay otra más delicada de la columna de 16 caras. A lo largo del lado oeste de la terraza hay otra columna doble que sirve de porche. Los templos del fondo dedicados a Hathor, cuyo nombre significa casa de Horus, el sol, la diosa del amor, las artes y la música, y Anubis, dios de los muertos y conductor de las almas. Todo el conjunto tomó el modelo antiguo, las imponentes columnas abiertas y la organización geométrica y espacial basada en la civilización y la ortogonalidad. Los templos egipcios eran lugares de culto a los dioses y faraones del antiguo Egipto. Los templos eran también vistos como el hogar de los dioses y los faraones a los que estaban dedicados, y el pueblo acudía a los mismos a realizar ofrendas y realizar rituales propios de la región egipcia. El templo de Amón en Karnak en realidad es un complejo de templos, el más grande de todo Egipto, situado en la ribera oriental del Nilo junto a Luxor. Durante siglos fue el más influyente centro religioso egipcio. El templo principal estaba dedicado al dios Amón. Lo que más singulariza a la arquitectura egipcia es su deliberada resistencia al cambio. Esta persistencia de la forma en el tiempo, especialmente en el proyecto de los templos, está perfectamente expresada en los ejemplos construidos durante el periodo de la dinastía de los Ptolemaeos, los reyes griegos de Egipto de la familia de las Lágidas, tras la conquista de Alejandro Magno. Después de un tiempo, el mundo dejó de ser concebido como algo inmutable, que seguía un ciclo perpetuamente recurrente. Ni siquiera los templos estaban ahora construidos por los faraones egipcios, sino por los gobernantes griegos instalados en el trono por el conquistador Alejandro. El mundo estaba cambiando y las reglas fijas de la arquitectura empezaban a reflejar esos cambios. Una arquitectura de la permanencia. Durante 31 dinastías, más de 2.700 años, la arquitectura egipcia solo experimentó cambios realmente muy sutiles. En la antigua sociedad egipcia, el hombre y la naturaleza
estaban vinculados por lazos fijos inmutables, y el faraón se convirtió en el símbolo divino de la relación permanente entre hombre y naturaleza. Los egipcios apreciaban la grandeza, la masa y la solidez como símbolos de durabilidad, como garantía de seguridad ilimitada e indestructibilidad. Siempre fue pragmática, nunca especulativa o teórica.